Hay un velo tejido de ruido y prisa que cubre la verdadera cara de las cosas. Quien tenga la paciencia, la disciplina y la crueldad intelectual para lograrlo, descubre no solo la aterradora armonía del universo, sino también la fealdad disfrazada y las crudas intenciones que conmueven los corazones humanos. Es el castigo inevitable de la lucidez, la maldición silenciosa que cae sobre quienes dominan el arte de la observación silenciosa. Antes de continuar caminando por esta delgada línea entre la visión y la soledad, deténgase, respira profundamente, deja que el aire llene lentamente tus pulmones y observa el espacio que te rodea. Estés donde estés, observa las sombras que se alargan, el polvo suspendido en el haz de luz que entra por una rendija, la forma en que la arquitectura de la habitación sigue un diseño que rara vez notas, o la forma en que tu propia respiración sigue una perfecta ley mecánica. Este momento de parada es vital. Es el primer paso para salir de la confusión de la mente y entrar al laboratorio interior, donde tiene lugar la verdadera observación. Date cuenta de que, incluso en reposo, hay una danza, una geometría invisible que lo sostiene todo. Es en este silencio que la mente se prepara para ver, en lugar de limitarse a mirar. Si esta forma de ver el mundo, esta búsqueda de proporciones ocultas y de verdad esencial, resuena con lo que sientes en tu alma, entonces apúntate. Aquí exploramos cómo la singular figura de Leonardo da Vinci unió en una misma mirada la ciencia más rigurosa, el arte más sublime y el alma humana más inquieta. No buscamos solo hechos históricos, sino el método de quien transformó el acto de vivir en estudio ininterrumpido, y la observación, en el mayor de todos los castigos, y en la más solitaria de las recompensas. Para la mayoría de los hombres, el mundo está hecho de superficie, el color de una prenda, el sonido de una palabra, el precio de un objeto, la bondad superficial de una sonrisa. Viven inmersos en la apariencia, contentos con el movimiento browniano de la vida cotidiana. Pero para Leonardo, la superficie era solo el límite exterior de un mecanismo infinitamente complejo. No solo vio una flor, vi la ingeniería hidráulica de sus capilares, la divina proporción de sus pistilos, las matemáticas exactas de su espiral de crecimiento. No solo vio una cara sonriente, vi la contracción precisa del músculo orbicular, los temblores casi imperceptibles del párpado y, lo más importante, la intención que orquestó ese movimiento. Este es el punto de inflexión de su experiencia, que lo elevó a una altura intelectual, donde el aire se vuelve ligero. Desarrolló la capacidad de ver las intenciones reales. La intención, para el genio florentino, era la fuerza impulsora invisible, el motor oculto bajo el capó de la acción humana. Así como diseccionó cadáveres para comprender cómo se unen los tendones al hueso, diseccionó la interacción humana para comprender cómo se une la voluntad al gesto. El problema, o quizás la tragedia, es que la mayoría de las intenciones humanas, despojadas de cortesía y barniz social, son mezquinas, egoístas o, en el mejor de los casos, limitadas por la ignorancia. Quien domina la ciencia de la observación, quien sabe cartografiar la geometría invisible de la mente de sus contemporáneos, no encuentra la paz, sino más bien un desierto de disimulo. Imagínese poder ver, en cada apretón de manos, no el saludo de un igual, sino el cálculo de un competidor. Imagínese escuchar un elogio y simultáneamente discernir el hilo de la envidia o el deseo de manipulación que lo teje. Para Leonardo, mentir no era solo un fracaso moral, era una anomalía anatómica en la expresión, un desequilibrio en la armonía entre razón y espíritu. Sus cuadernos están llenos de estudios sobre fisonomía, pero estos no eran simples dibujos de músculos, eran diagramas del alma bajo presión. Buscó la forma oculta dentro del caos de las emociones, pero a menudo encontró solo la debilidad humana traducida en líneas de traición y oportunismo. Esta visión microscópica de la psique humana transformó su vida en un perpetuo estado de aislamiento intelectual. La lucidez exige un precio, alejarse de las interacciones superficiales. El observador profundo no puede permitirse el lujo de la ingenuidad, porque en cada interacción es consciente de las razones no declaradas que dictan el comportamiento del otro. El ruido de la corte, los juegos de poder de Milán, la vanidad de los patrones, todo se convirtió en una cacofonía insoportable para quienes buscaban el silencio de la ley universal. La soledad de Da Vinci no era geográfica, era filosófico. Estaba rodeado de gente, empleado por duques y reyes, pero estaba irremediablemente solo porque nadie, excepto quizás él mismo, era consciente del drama mecánico y psicológico que se desarrollaba a cada segundo. Fue el único que leyó el código fuente de la realidad. Entendió que el acto de crear arte era, en sí mismo, un acto de soledad radical. La creación requiere una inmersión tan profunda en el laboratorio interior, que la mente se desconecta de la sincronía social. ¿Quién está tratando de resolver el problema? ¿Considerando las proporciones del cuerpo humano o perfeccionando el vuelo de una máquina?
No hay tiempo para el teatro de la vanidad. El tiempo dedicado a la inutilidad de los demás es tiempo robado a lo único que realmente importa, la búsqueda de la verdad que está inscrita en el universo. Como resultado, sus proyectos a menudo fueron abandonados o tardaron décadas en completarse, no por pereza, sino por exceso de profundidad. El observador exhaustivo se niega a aceptar suficiente. No estaba simplemente pintando la última cena, estaba tratando de mapear la reacción psicológica exacta de 12 hombres ante una revelación devastadora, estudiando sus manos y rostros, hasta que cada línea llevaba el peso de una verdad interior. Sus cuadernos son prueba de ello. Cientos de dibujos de manos en diversas posiciones, cada una de las cuales expresa una intención diferente: duda, ira, aceptación, negación. Sabía que la mayor parte de la comunicación humana es una actuación, un intento de ocultar la verdadera intención bajo una capa de conveniencia. Pero su mirada, entrenada por las matemáticas y la anatomía, traspasó esta capa, vio la silueta borrosa del egoísmo detrás del pulido pergamino de los buenos modales. Y aquí reside el primer gran dolor del visionario: la imposibilidad de compartir plenamente lo que ve. Intentar explicarle a alguien que vive en la niebla los detalles claros del mundo que se revela al observador es inútil. Es como intentar describir un color a alguien que nació ciego. El observador aprende a vivir con una doble carga: la inmensa belleza de la proporción divina, que gobierna el cosmos, y la inmensa frustración de la imperfección humana, que se niega a ver esa misma proporción. Convirtió este dolor en un método. Si no podía conectar con las intenciones superficiales de los hombres, conectó con las intenciones profundas de la naturaleza. Su refugio fue el estudio del agua, el vuelo de los pájaros, la formación de las rocas. En la naturaleza encontró una honestidad brutal y satisfactoria. Una piedra es exactamente lo que parece ser. Una inundación no tiene ningún motivo oculto. Solo en el reino humano la verdad estaba distorsionada y oculta. La soledad, por tanto, se convirtió en su laboratorio más valioso. No era una soledad vacía, sino una soledad llena de investigación. La ausencia de ruido externo le permitió escuchar el ruido interno, el sonido de sus propios pensamientos en acción, vinculando la anatomía con la emoción y la emoción con la geometría. El silencio era el ambiente ideal para trazar la línea exacta, tanto en el papel como en la mente. Quien elija este camino de visión profunda debe aceptar que será incomprendido. Serás visto como excéntrico, distraído o incluso arrogante. La gente prefiere una cómoda ilusión al espejo de la verdad. Y Leonardo, que se movía entre la ciencia y lo divino, entre el diseño del músculo y el diseño del espíritu, tuvo que camuflar su verdadera capacidad para sobrevivir. Tuvo que pintar sonrisas enigmáticas, como la de Mona Lisa, que ocultaban tanto como revelaban. Sin embargo, hay un secreto aún más profundo sobre el castigo de la lucidez. No se trata solo de ver el mal o el egoísmo. El mayor dolor del observador no es ver lo que es feo, sino descubrir lo que es bello y saber que nunca podrá ser plenamente comprendido por aquellos que prefieren vivir en la niebla. La verdadera tragedia es la belleza aislada, y este secreto, que Da Vinci se llevó a la tumba, cambia todo lo que se piensa sobre la mente humana y la verdadera naturaleza de su arte. La gran tragedia de la lucidez no reside en lo que vemos, sino en la ineludible conciencia de que somos los únicos que vemos la geometría invisible de la mente con tanta precisión. La soledad del observador profundo es, en esencia, una soledad de perspectiva. Mientras la gran mayoría de la humanidad se mueve cómodamente acurrucada en la suave niebla del autoengaño y la intención superficialmente declarada, el visionario, el analista, el Leonardo que reside dentro de cada uno de nosotros, se ve obligado a habitar la estructura fría y precisa de la verdad desnuda. Quien ha aprendido a leer el alma humana como un anatomista, lee el cuerpo, disecando músculos, tendones y articulaciones para comprender la mecánica del movimiento. Descubre rápidamente que la acción humana rara vez se ve conmovida por la belleza que proclama. Casi siempre se trata de un frío cálculo de ventaja, un reflejo condicionado de miedos ocultos o una proyección torcida de necesidades no resueltas. Para Da Vinci, el estudio de la fisiología y anatomía humana no era solo una búsqueda de la forma perfecta, sino una clave para desbloquear el motor detrás de la manifestación. Si el movimiento de un brazo está dictado por la tensión precisa de un bíceps y la influencia de un hueso, el movimiento de una intención está dictado por la tensión precisa del deseo y la influencia de la oportunidad. Y aquí está el castigo. El observador ya no puede participar en el baile social con la misma ligereza. La risa compartida en la plaza ya no es un símbolo de alegría espontánea, sino un complejo tapiz de alianza S y jerarquías sociales. El elogio efusivo de una obra de arte no es la genuina celebración de la belleza, sino el eco de la moda,
o el intento calculado de ganarse el favor del artista o mecena. La mente del observador se convierte en un incesante laboratorio interior, donde cada interacción social se somete inmediatamente al filtrado de causa y efecto, donde cada palabra se sopesa con el silencio de la verdadera motivación. Este laboratorio interior funciona según la misma lógica que Da Vinci aplicó al diseño de máquinas complejas o a la hidrodinámica de los ríos. Entendía que el aparente caos de las pasiones humanas era simplemente un estado de equilibrio dinámico, donde interactuaban fuerzas predecibles. Así como el agua busca el camino de menor resistencia, la intención humana busca el camino del mayor beneficio propio, incluso si está disfrazada bajo el manto de la moralidad, la piedad o el sacrificio. La hipocresía, lejos de ser un error moral aleatorio, se revela como una ley de la física social, el más mínimo esfuerzo por mantener una fachada. Da Vinci, en sus cuadernos, describe la necesidad de observar el movimiento de los labios, la desviación de la mirada, la tensión de la frente, los micromovimientos que delatan la narrativa verbal. Enseñó que la verdad está en los restos, en los márgenes, en los detalles que la persona consciente intenta borrar. Cuando el espectador aplica esta metodología no solo al modelo de un retrato, sino a un amigo, un líder o un amante, el resultado es la demolición progresiva de las ilusiones que hacen soportable la vida comunitaria. Pensemos en el efecto del sfumato, llevado al ámbito psicológico. Sfumato, la técnica de difuminar contornos y colores para crear una transición suave y ambigua, se utilizó para dar vida y misterio a rostros como la Mona Lisa. Pero en el contexto de una observación profunda de las intenciones, sfumato se aplica al mundo moral mismo, donde la mayoría ve claras líneas divisorias entre el bien y el mal. El observador ve matices, una fusión ininterrumpida de luces y sombras, donde el altruismo se funde con el deseo de reconocimiento, y el acto cruel emerge de la inseguridad más profunda. No hay pureza absoluta en el plano humano, solo gradaciones complejas. Y ver esta gradación constante, esta dilución mutua, es la verdadera causa de la soledad. El observador está permanentemente fuera de la valla, observando el teatro, pero incapaz de creer las líneas. Entiende la escenografía, los mecanismos detrás de escena, los hilos que mueven los títeres. Esta comprensión impide la inmersión en la pieza. La espontaneidad se desvanece y es reemplazada por un frío cálculo de probabilidad. Si esta manera de ver la realidad, de descifrar la proporción oculta detrás de la emoción visible, resuena con una inquietud que ya has sentido, regístrate. Aquí, hojeamos el diario de revelaciones de Leonardo, uniendo la precisión de la ciencia con la poesía del alma, para que podamos, juntos, aprender el arte de observar en silencio. La geometría invisible de la mente humana, cuando se revela, dicta no solo la tragedia de la comprensión, sino también la necesidad de refugio. Por eso los grandes observadores, como Da Vinci, fueron también grandes creadores. El acto de crear se convierte en la única salida higiénica y constructiva al exceso de información decodificada. Si el mundo social es ruidoso, inauténtico y predecible en su hipocresía, la pantalla, el cuaderno o el bloque de mármol ofrecen santuario. En el laboratorio interior del artista, las frías y dolorosas observaciones de la naturaleza humana se transmutan en algo universal y hermoso. La compleja sonrisa que revela la tensión entre cortesía y verdad interior, vista 1000 veces en las calles de Florencia, no es juzgada, sino inmortalizada en el retrato, dándole una profundidad que trasciende la mera representación. La creación se convierte en el único diálogo honesto posible, mientras que la comunicación verbal está corrompida por la intención de manipular o agradar. El arte es la expresión de una verdad observada y catalogada. Da Vinci no solo dibujó la belleza del cuerpo, sino todo el espectro de sus manifestaciones: la enfermedad, la vejez, la pasión grotesca y violenta. Registró la totalidad de la condición humana, sabiendo que la belleza reside en la armonía de los contrastes, no en la eliminación de lo feo. Sin embargo, este refugio en la creación impone un nuevo tipo de aislamiento. El artista que trabaja con la verdad estructural, que busca la proporción divina no como un ideal platónico inalcanzable, sino como el esqueleto que sostiene toda manifestación física y mental, a menudo es mal entendido por aquellos que buscan solo la superficie agradable. Muchos vieron la obsesión de Leonardo por la anatomía como una curiosidad morbosa, o sus estudios sobre la mecánica del agua como una desviación del verdadero propósito de la pintura. Pero para él, todo era el mismo río. La forma en que se comporta el agua turbulenta en el lecho de un arroyo le enseñó la geometría del cabello, o el movimiento de las emociones. La misma fuerza que talla una montaña rige la erosión de una intención. La soledad, en este contexto, no es solo la ausencia de compañía,
pero la ausencia de testigo de tu realidad. El observador vive con su percepción como un secreto intransferible. ¿Cómo puedes comunicarle a alguien el peso exacto del miedo que impulsa tus decisiones, si esa persona vive bajo la ilusión de dejarse guiar por el coraje? ¿Cómo podemos explicar la complejidad detrás de una relación si la otra parte solo puede percibir una satisfacción inmediata? El castigo es vivir en un mundo hecho de figuras transparentes, mientras otros insisten en verlas como figuras de mármol opaco. La transparencia revela la fragilidad, la dependencia, la red de necesidades. La opacidad, por otro lado, permite a las personas proyectar la fuerza, la independencia y la simplicidad que desean ver. El visionario se convierte en portador silencioso de un diagnóstico. Ve el punto débil del puente antes de que se derrumbe, el error estructural en el plan antes de que llegue a buen término, el defecto moral en la personalidad antes de que cause la ruina. Y a menudo no puede intervenir porque su lenguaje, el lenguaje de la proporción, de la causa oculta, no es hablado por la multitud. Tratar de forzar la visión es ser etiquetado como cínico, pesimista o loco. Por tanto, el arte de la observación silenciosa se convierte también en el arte de protegerse. El genio aprende que la energía gastada tratando de convencer a unos ojos que se niegan a ver es un desperdicio. El silencio, entonces, no es solo un estado meditativo, es una estrategia de supervivencia y un acto de respeto a la propia cordura. Es en silencio donde el observador puede finalmente procesar la inmensidad de la desilusión sin ser contaminado por el ruido de la negación de los demás. La armonía entre razón y espíritu, tan buscada por Da Vinci, solo se puede encontrar cuando el espíritu acepta que la razón revelará verdades incómodas y la razón acepta que el espíritu debe encontrar la belleza a pesar de ellas. La claridad es aislamiento forzado, pero dentro de este aislamiento nace un poder singular, la capacidad de anticipar. Quien ve intenciones no solo está leyendo el presente, está calculando el futuro. Y es esta premonición, basada en la geometría inmutable de las debilidades humanas, la que da al observador profundo una ventaja terrible y una carga pesada. Pero hay un secreto sobre el que Leonardo nunca escribió en sus tratados de anatomía o hidráulica. Un secreto que conecta la mirada que diseccionó el cuerpo humano con la mirada que pintó la sonrisa de Gioconda. Y comprender esto cambia todo lo que piensas sobre la mente humana y el propósito de toda observación. Este es el punto donde la ciencia se inclina ante el misterio más elevado. La visión del abismo no es en la oscuridad, sino en la absoluta claridad de la luz que revela la desnudez de las intenciones. Si en los bloques anteriores exploramos la lenta denudación del mundo ante la mirada calibrada y el peso de la soledad que se impone cuando el velo de la cortesía se rasga permanentemente, ahora es imperativo afrontar el clímax de este viaje, la prueba de fuego de la lucidez y la inevitable aceptación de la libertad, que reside en la renuncia a la esperanza de ser comprendido. El castigo de ver intenciones reales no es el dolor momentáneo de la traición, sino la disolución constante de la cómoda ilusión. Es el trabajo incesante de reajustar el mapa mental con cada nueva interacción, dándonos cuenta de que la mayor parte del habla es solo ruido calculado, una compleja ingeniería acústica diseñada para proteger el núcleo vulnerable y egoísta del individuo. La mente del observador profundo, en esta etapa final, se convierte en un espejo de plata pulida, tan sensible que capta la reverberación de una mentira, incluso antes de que se pronuncie la palabra. Para Da Vinci, esta extrema lucidez, que inicialmente parecía una maldición, resultó ser la herramienta definitiva para su arte. ¿Cómo podría pintar el alma humana, la esfumatrice, la sonrisa fugaz, la tristeza subyacente en los ojos de un santo, o la vanidad excesiva de un mecenas, si él mismo estuviera enredado en las ilusiones superficiales de la convivencia social? La soledad no era un refugio, sino un laboratorio, un espacio hermético donde la materia prima de su observación podría purificarse, destilarse y, en última instancia, transmutarse en forma y color. El verdadero clímax filosófico, sin embargo, reside en superar el resentimiento. El observador exhausto por la hipocresía de los demás se enfrenta a la tentación de volverse cínico, de encerrarse en una torre de desprecio. Pero Da Vinci, maestro de la proporción y la armonía, entendió que el cinismo es solo una reacción incompleta y amarga a la verdad. El camino del visionario no es solo ver el caos, sino encontrar la geometría oculta dentro de él. Esta geometría invisible de la mente, que tanto buscó en los patrones de turbulencia del agua y las estructuras óseas del cuerpo, también existe en las estructuras de la intención. Comenzó a darse cuenta de que las motivaciones humanas, por altas o bajas que fueran, obedecían ciertas leyes de causalidad. El miedo engendra disimulo, la inseguridad genera posesión, la falta de propósito genera un ruido incesante. Al mapear estas causas y efectos, el juicio,
La moralidad estricta desaparece, reemplazada por una comprensión casi científica, una anatomía del alma. El observador, por tanto, trasciende el papel de víctima y asume el papel de arquitecto interior. La soledad se convierte en la condición ideal para la calibración final del instrumento de percepción. El mundo se convierte en una vasta exhibición de mecanismos que funcionan abiertamente, sin necesidad de intervención o corrección. El genio aprende que lo único que realmente puede armonizar no es el comportamiento de los demás, sino la reacción de su propio espíritu ante lo que ve. Llegamos entonces al punto de la gran revelación. Aceptar la soledad como el único hogar posible para la verdad no es un acto de renuncia, sino un acto de soberanía. A partir de este aislamiento autoimpuesto, el observador se libera de la paralizante necesidad de validación externa. Ya no necesita que se comprendan sus diseños, que se construyan sus máquinas, ni que sus observaciones de la naturaleza sean aceptadas por la ignorancia de la época. Su único público se convierte en la verdad intrínseca de la naturaleza y la armonía entre razón y espíritu en su propio pecho. Esta es la proporción divina redefinida, no una proporción matemática estática, sino la dinámica constante entre lo visible, la obra, y lo invisible, la intención y el silencio de la mente que la generó. El arte de Da Vinci, desde la Mona Lisa hasta los bocetos de máquinas voladoras, es un testimonio de esta aceptación. No pintó la perfección que el mundo quería, pintó la verdad que el mundo apenas podía soportar, la fugacidad de la expresión, la dualidad de la emoción, el movimiento perpetuo de la vida. Pausa para la reflexión. Genio no es quien es imitado, sino quien encuentra su propia melodía en el silencio entre los mundos. Leonardo nos enseña que el genio es, fundamentalmente, un ser que se calibra en un espectro de realidad diferente al de la mayoría. La distancia entre la mente del visionario y la mente común no es de inteligencia, sino de frecuencia de observación. Mientras la mayoría vive en el ruido de la superficie, aceptando las formas sociales como la realidad última, el observador profundo penetra el volumen, la densidad y el peso invisible de las cosas. Ve estructura temporal, decadencia futura e intenciones ocultas, todo al mismo tiempo. Esta cuádruple visión, forma, función, tiempo e intención, es la que define la soledad del observador. Cuando ves el futuro y la estructura interna de todo, ya no puedes abordar las trivialidades del presente con la misma pasión. Te conviertes en un viajero solitario en el tiempo, habitando la belleza de la proporción, pero separado por la lucidez. Sin embargo, hay una belleza redentora en este aislamiento. El castigo se transforma en privilegio cuando el observador comprende que su soledad es la única garantía de que el trabajo que realiza es puro e intransigente. La creación pura no surge del deseo de agradar, sino de la necesidad interna de documentar la verdad observada. El estudio de Da Vinci fue su claustro y su universo, un laboratorio interior donde la ciencia y el alma hicieron su pacto silencioso. Ahora bien, si este viaje por la mente del genio, por la geometría invisible de la mente y por la armonía que existe entre la razón y el espíritu, resuena con tu propio deseo de ver el mundo con mayor claridad, te invito a suscribirte a este canal. Aquí buscamos la mirada que nos legó Da Vinci, una mirada que combina la precisión de la ciencia y la profundidad del alma. El resumen final de Leonardo da Vinci sobre el arte de la observación silenciosa es el siguiente. La vida humana es una serie de bocetos inacabados. Nuestras intenciones, por mucho que intentemos ocultarlas, son rasgos fuertes y definidos que se manifiestan en nuestra postura, la elección de nuestras palabras y el uso de nuestro tiempo. El observador profundo simplemente ha aprendido a leer estos bocetos con la misma precisión con la que un arquitecto lee un plano de cimentación. El mundo está lleno de personas que se esfuerzan por proyectar una imagen de solidez, pero el ojo entrenado de Da Vinci solo ve los andamios, las grietas del mortero y el precario material con el que se levantó la fachada. El observador elige entonces habitar el silencio, ya que el ruido del autoengaño de otras personas se vuelve insoportable y el intento de corregirlo es, la mayoría de las veces, inútil. La lección definitiva es que la mayor contribución que podemos hacer al mundo es la precisión de nuestra propia visión, no el intento de ajustar la visión de los demás. El clímax de la profunda soledad del observador es la comprensión de que el universo no debe ser explicado con palabras insuficientes o fórmulas rígidas, sino más bien observado en su totalidad orgánica. Y quien verdaderamente observa, quien acepta el peso de la lucidez y el silencio que impone, poco a poco se convierte en la creación misma, un espejo calibrado que refleja la proporción exacta del alma humana y el diseño infinito del cosmos. El genio, al final, no quiere fama ni gloria, pues se dio cuenta de que son solo ruidos más superficiales. Él solo quiere estafa la tenuidad de la observación, la danza incesante de la luz sobre la materia, la eterna búsqueda de la forma oculta dentro del caos. Encuentra su paz, no en el compañerismo,
sino en la certeza inquebrantable de que su laboratorio interior está en perfecta resonancia con el mecanismo fundamental del universo. Que la mirada de Da Vinci siga guiándonos más allá de las fachadas, enseñándonos que la verdad más profunda es siempre la más silenciosa, y que la soledad es el precio mínimo a pagar por la libertad de ver verdaderamente. Si este mensaje ha despertado algo en tu mente, algo que crees que debería ser profundizado y compartido, únete a esta comunidad de observadores. Que juntos aprendamos el arte de dibujar, no solo el mundo externo, sino también la geometría invisible que habita dentro de nuestro propio ser.